Mecánico pobre pierde empleo ayudando a anciano ciego en la calle. Nieta millonaria lo cambia todo. El sol apenas despuntaba sobre los techos de lámina del barrio industrial, tiñendo el cielo de un naranja polvoriento que prometía otro día de calor y trabajo duro en las afueras de la Ciudad de México. Para Javier Morales, ese amanecer era una rutina silenciosa, un ritual que lo anclaba a la vida desde que la risa de su esposa Elena se había apagado para siempre. Viudo y sin más familia que los recuerdos guardados en un pequeño departamento, Javier vivía para el taller, para el olor a grasa y metal que mantenía sus manos ocupadas y su mente a salvo de la pena. Antes de salir, como cada mañana, abrió su cartera gastada y rozó con el pulgar la fotografía de Elena, una imagen descolorida donde ella sonreía con los ojos llenos de luz. Era su brújula, el recordatorio silencioso de la clase de hombre que ella siempre le había animado a ser. Cerró la puerta con cuidado y emprendió el camino a pie, sintiendo el aire fresco y el murmullo de la ciudad que despertaba a su alrededor, sin saber que ese día su brújula moral sería puesta a prueba de la forma más inesperada y cruel. Mientras se acercaba a la avenida principal, un torrente de autos y camiones de carga que partía el barrio en dos, notó una figura frágil e inmóvil en la esquina. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y postura encorvada, que sostenía un bastón con una mano temblorosa mientras la otra tanteaba el aire, buscando una señal, una ayuda que no llegaba. Los coches pasaban a toda velocidad, indiferentes a su lucha silenciosa. Javier miró su reloj. Ya iba con el tiempo justo. Su jefe, el señor Rigoberto, no perdonaba ni un minuto de retraso, pero la imagen de aquel anciano, tan vulnerable en medio del caos, le oprimió el pecho. Vio el rostro de su propio padre en él, y en un instante, la decisión estaba tomada. Cruzó la calle con paso rápido y se acercó al hombre con una voz suave, casi un susurro para no asustarlo. Se presentó con respeto, ofreciéndole su brazo, y con una calma que contrastaba con el estruendo del tráfico, lo guió paso a paso hasta el otro lado de la avenida, asegurándose de que sus pies estuvieran firmes en la acera. El anciano, que se presentó como don Ernesto, le agradeció con una voz quebrada por la emoción, apretando su brazo con una fuerza sorprendente, un gesto de pura gratitud humana. Lo que Javier no podía ver era que, a pocos metros de distancia, detenido en el semáforo, el interior de un lujoso auto negro era un palco silencioso de toda la escena. Valeria Ríos, una mujer de mirada intensa y gestos decididos, observaba a su abuelo, don Ernesto, siendo ayudado por aquel desconocido. Su conductor le había advertido que el anciano se había adelantado a su paseo matutino, y ella había salido a buscarlo, preocupada. Ver ese acto de bondad desinteresada, tan puro y tan raro en un mundo que siempre parece tener prisa, la conmovió profundamente. Anotó mentalmente el rostro del hombre, la ropa de trabajo humilde pero limpia, la gentileza en su postura. La luz del semáforo cambió a verde y el auto avanzó, pero la imagen de aquel gesto se quedó grabada en su memoria. Mientras tanto, Javier, ajeno a todo, reanudó su camino a la carrera, con el corazón un poco más ligero por la buena acción, pero con la ansiedad creciendo en su estómago por los 15 minutos que ahora marcaba su reloj como un veredicto de culpabilidad. Al llegar al taller, el silencio pesado y la mirada furiosa de su gerente lo recibieron como un golpe. No hubo espacio para explicaciones. El señor Rigoberto, conocido por su rigidez y su desdén por los problemas de sus empleados, lo despidió ahí mismo, frente a todos, con palabras humillantes que resonaron en el eco del taller. Javier solo pudo recoger sus herramientas en una caja de cartón, sintiendo las miradas de lástima de sus compañeros, y salió a la calle con el sol ahora en lo alto, preguntándose en silencio si hacer lo correcto, al final, no había sido la peor decisión de su vida.
Historias como la de Javier nos recuerdan que un solo acto de humanidad puede tener consecuencias que no podemos imaginar y que a veces, cuando parece que todo está perdido, el destino está apenas comenzando a tejer su verdadero plan. Nosotros somos un canal nuevo, una pequeña comunidad que cree en el poder de estas historias para inspirarnos y darnos esperanza. Cada persona que se suscribe, cada pulgar arriba, es el combustible que nos permite seguir buscando y contando relatos que merecen ser escuchados. Si esta historia ya tocó una fibra en tu corazón, te pido con toda humildad que te unas a nosotros. Tu apoyo es lo que transforma este esfuerzo en un movimiento. Suscríbete y acompáñanos a descubrir qué sucede cuando una semilla de bondad cae en el lugar correcto. 2 días después, el sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto del mismo barrio industrial. El aire olía a metal caliente y a los vapores de los puestos de comida callejera, una mezcla que antes representaba el sustento para Javier, pero que ahora solo le recordaba su fracaso. Caminaba con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la humillación en cada paso. En su mano, una carpeta de cartón contenía los pocos currículums que había logrado imprimir, cada hoja una súplica silenciosa por una segunda oportunidad. Sus manos, acostumbradas a la grasa y al peso de las herramientas, se sentían extrañamente ligeras y vacías. Cada taller al que se acercaba parecía tener las puertas cerradas, no literalmente, pero sí para él. Las miradas de los encargados eran de desconfianza o de lástima, 2 venenos que corroían su espíritu poco a poco. El calor se volvió insoportable y la sed le resecó la garganta. Con las últimas monedas que llevaba en el bolsillo, decidió entrar en una pequeña cafetería de esquina, un local humilde con mesas de formica y un ventilador de techo que giraba perezosamente. El aroma a café de olla y pan dulce lo envolvió, un consuelo momentáneo en medio de su desolación. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando sin ver el ir y venir de la gente. Pidió un café negro y mientras el vapor le empañaba el rostro, su mente repasaba una y otra vez la escena de su despido, la voz cortante del gerente, la injusticia de la situación. Se preguntaba si su esposa, desde donde estuviera, estaría decepcionada de él por no haber sabido defender su puesto, su dignidad. Fue entonces cuando una voz suave y educada lo sacó de su trance. «Disculpe, ¿le importa si me siento aquí? Las otras mesas están ocupadas». Javier levantó la vista y se encontró con una mujer joven, de mirada serena y vestida con una elegancia sencilla que contrastaba con el ambiente del lugar. Él asintió sin mucho ánimo, moviendo su carpeta para hacerle espacio. Ella se sentó frente a él y ordenó un té. Hubo un silencio breve, solo interrumpido por el zumbido del ventilador, hasta que ella lo miró con fijeza, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. «¿Usted no es el hombre que ayudó a un señor mayor a cruzar la avenida hace un par de mañanas?» Su voz era calmada, pero la pregunta llevaba una carga de intención que Javier no supo descifrar. Javier frunció el ceño, intentando recordar. La imagen del anciano ciego, su mano temblorosa aferrada a su brazo, volvió a su mente con claridad. «Sí, sí fui yo. ¿Usted nos vio?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La mujer sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, yo iba en mi coche. Me conmovió mucho su gesto, la paciencia y el respeto con que lo trató. No es algo que se vea todos los días». Javier se encogió de hombros, sintiendo un leve sonrojo en sus mejillas. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Era lo correcto. La mujer lo observó un instante más, como si estuviera midiendo el peso de sus palabras. Ese señor era mi abuelo, don Ernesto. El nombre resonó en la mente de Javier. Se acordaba de la voz agradecida del anciano, un sentimiento extraño, una mezcla de calidez y amargura, lo invadió.
Saber que su buena acción había sido notada por la familia del hombre al que ayudó era reconfortante, pero no cambiaba su realidad. «Espero que esté bien», dijo finalmente con sinceridad. La mujer asintió. «Lo está, gracias a usted. Se llama Valeria Ríos». Extendió su mano sobre la mesa. Javier, después de limpiarse la suya discretamente en el pantalón, se la estrechó. La conversación fluyó de manera natural, y Valeria, con una habilidad sorprendente, logró que Javier se abriera y le contara sobre su búsqueda de empleo, sobre su pasión por la mecánica. En un momento de confianza, impulsado por la empatía que ella le transmitía, Javier dejó escapar un suspiro cansado. La verdad es que ese día llegué tarde al trabajo por ayudar a su abuelo. 15 minutos. Y por eso me despidieron. Lo dijo sin rencor, como quien cuenta un hecho consumado, una ironía cruel del destino. Valeria dejó de remover su té. Sus dedos se quedaron quietos sobre la taza y su mirada se endureció sutilmente. «¿En qué taller trabajaba usted, Javier?». La pregunta fue directa, casi como una orden. Él le dijo el nombre del lugar: Taller Mecánico El Progreso, una sucursal de una cadena más grande. La expresión de Valeria se volvió indescifrable. Un largo silencio se instaló entre ellos, tan denso que Javier sintió la necesidad de romperlo, de disculparse por haberla incomodado. Pero antes de que pudiera decir nada, Valeria habló, y sus palabras cayeron sobre Javier como un balde de agua fría. «Esa red de talleres, El Progreso, pertenece a mi empresa familiar, y hace apenas un mes asumí la dirección general después de que mi abuelo se retirara. Estoy en medio de una auditoría interna por sospechas de mala gestión en varias sucursales». Javier se quedó sin aliento. El mundo pareció encogerse hasta caber en esa pequeña mesa de cafetería. La mujer que tenía enfrente no era solo la nieta agradecida, era la dueña del lugar que le había arrebatado su sustento. El café se le enfrió en el estómago y un sudor helado le recorrió la espalda. Pensó que ella creería que él le había contado su historia para sacarle provecho y para pedirle algo. La vergüenza lo consumió. «Señorita Ríos, yo no sabía, no le dije esto para...». Comenzó a balbucear, listo para levantarse y marcharse, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. «Javier, por favor, créame, le creo. Lo que usted me cuenta encaja perfectamente con las quejas que hemos recibido sobre ese gerente. Abuso de autoridad, decisiones injustas. Usted no es el primero». Su voz ahora tenía un filo de acero. Ya no era la joven conmovida, sino la líder de una empresa enfrentando un problema. Sacó un teléfono de su bolso y con una rapidez asombrosa hizo una llamada. Habló en voz baja pero firme, dando instrucciones precisas. Javier solo escuchaba fragmentos. «Revisen los registros de despido de los últimos 6 meses. Quiero el informe de productividad de la sucursal industrial. 0 tolerancia». Cuando colgó, volvió a mirar a Javier. «Voy a investigar esto a fondo. Y si todo es como usted dice, ese hombre no trabajará un día más para nosotros. Pero no quiero que piense que esto se trata de devolverle un favor. Mi abuelo siempre decía que la empresa debía ser un reflejo de nuestros valores, no solo una máquina de hacer dinero. Y lo que le hicieron a usted va en contra de todo lo que él construyó». Javier no sabía qué decir. Se sentía atrapado en un torbellino de acontecimientos que no podía controlar. La casualidad de ese encuentro parecía demasiado grande para ser real, una jugada del destino que lo superaba por completo. Valeria continuó, su mente trabajando a toda velocidad. «No puedo simplemente recontratarlo en el mismo puesto. Eso generaría rumores, parecería un favoritismo y debilitaría mi autoridad. Pero tengo otra idea. Mi abuelo siempre quiso iniciar un proyecto social, un pequeño centro de capacitación para jóvenes de barrios humildes, para enseñarles un oficio digno como la mecánica. Nunca se concretó por la burocracia y la resistencia interna. Quizás
Quizás usted sea la persona indicada para liderarlo, no como un jefe, sino como el maestro principal. Su propuesta dejó a Javier atónito. Pasar de buscar empleo en talleres polvorientos a coordinar un proyecto social sonaba a una fantasía, a un sueño inalcanzable. El miedo y la duda lo asaltaron. Él era un mecánico, no un administrador ni un maestro. Señorita, yo no estoy preparado para algo así. Agradezco su confianza, pero soy un simple trabajador. No tengo estudios, no sé de presupuestos ni de programas educativos, dijo con total honestidad, su mirada clavada en la superficie gastada de la mesa. Valeria sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. No busco a un administrador, Javier. Busco a un hombre con principios, con experiencia real y con la capacidad de inspirar a otros. Lo que vi aquel día en la avenida me dice que usted tiene todo eso. El conocimiento técnico lo podemos complementar. Lo que no se puede enseñar es el carácter. La oferta era tentadora. Una oportunidad no solo de recuperar su vida, sino de darle un nuevo propósito. Sin embargo, su orgullo y su sentido de la justicia le impedían aceptar un regalo. «Acepto», dijo finalmente, levantando la vista y mirándola directamente a los ojos, «pero con una condición. Quiero un contrato como cualquier otro empleado. Quiero que mi trabajo sea evaluado con la misma rigurosidad que el de los demás. Si no doy los resultados esperados, quiero que me despida sin dudarlo. No quiero caridad, señorita Ríos. Quiero ganarme mi lugar». Valeria lo observó y en su mirada había un profundo respeto. «Trato hecho, Javier, pero por favor, llámeme Valeria». A la mañana siguiente, Javier cruzó las puertas de cristal del edificio corporativo. El contraste con su antiguo taller era abrumador. El aire acondicionado, el silencio interrumpido solo por el tecleo de los ordenadores, los trajes impecables de los ejecutivos, todo le gritaba que no pertenecía a ese lugar. Su llegada no pasó desapercibida. Los rumores corrieron como la pólvora por los pasillos. Era el protegido de la jefa, el mecánico que había ascendido por un cuento sentimental. Sentía las miradas clavadas en su nuca. Escuchaba los susurros a sus espaldas. Algunos empleados lo trataban con una amabilidad condescendiente, otros con una hostilidad apenas disimulada. La desconfianza era un muro invisible que lo rodeaba. Valeria, fiel a su palabra, no le dio un trato especial. Le asignó una pequeña oficina, le entregó un presupuesto ajustado y le exigió un plan de trabajo detallado con metas y plazos estrictos. Javier se sumergió en el trabajo con la misma dedicación con la que antes reparaba un motor. Las primeras semanas fueron un infierno. Luchó con las hojas de cálculo, con la jerga corporativa, con la burocracia interna que parecía diseñada para ahogar cualquier iniciativa. Cada solicitud de herramientas, cada propuesta de programa era sometida a un escrutinio implacable por parte del Departamento de Finanzas, dirigido por hombres leales al antiguo régimen de la empresa. Sentía que lo estaban probando, esperando que cometiera un error para poder decir «se lo dijimos». Pero Javier no se rindió. Usó su conocimiento práctico para superar los obstáculos. En lugar de solicitar equipos nuevos y costosos, recorrió los talleres de la empresa y rescató maquinaria vieja que podía reparar él mismo. En lugar de contratar instructores externos, buscó a viejos colegas, mecánicos veteranos y honestos que, como él, amaban el oficio y estaban dispuestos a compartir su sabiduría por un salario modesto. Poco a poco, el proyecto empezó a tomar forma. Consiguió un pequeño local en un barrio necesitado y lo transformó, con la ayuda de los primeros jóvenes aprendices, en un taller de capacitación funcional y limpio. No era lujoso, pero era real. Olía a grasa, a metal y a esperanza. Javier estaba en su elemento, con las manos sucias de nuevo, explicando el funcionamiento de un carburador
o la importancia de un trabajo bien hecho. Su pasión era contagiosa, y los jóvenes, que al principio lo veían con recelo, comenzaron a respetarlo, a llamarlo maestro. Mientras tanto, la investigación interna de Valeria avanzaba. Las irregularidades que Javier había presentido se confirmaron y resultaron ser mucho más graves. El gerente que lo despidió no solo era un déspota, sino que lideraba una red de corrupción que desviaba piezas, inflaba facturas y reportaba reparaciones fantasma. Fue Javier quien, sin saberlo, dio con la prueba clave. Al revisar los inventarios para su propio proyecto, notó que faltaban lotes enteros de herramientas y repuestos que, según los registros, habían sido asignados a la sucursal del gerente. Con su conocimiento de la operativa diaria, pudo demostrar que era imposible que un taller de ese tamaño hubiera consumido tanto material. Su informe, escrito en un lenguaje sencillo y directo, fue la pieza que le faltaba a Valeria para armar el rompecabezas. El despido del gerente fue fulminante y definitivo, y su salida arrastró a varios de sus cómplices. La noticia sacudió a la empresa y le valió a Javier un respeto silencioso por parte de muchos que antes lo habían juzgado. Su contratación ya no parecía un capricho, sino una jugada maestra. Con el tiempo, una conexión más profunda comenzó a crecer entre Javier y Valeria. Compartían largas jornadas de trabajo, revisando planos y presupuestos hasta altas horas de la noche. En esos momentos de calma, hablaban de sus vidas. Él le contó sobre su esposa, sobre el vacío que había dejado y cómo el trabajo era lo único que lo mantenía a flote. Ella le confesó la inmensa presión que sentía por estar a la altura del legado de su abuelo. El miedo a fracasar. Se descubrieron el uno al otro como dos almas solitarias que habían encontrado en un propósito común un refugio y una compañía inesperada. Sin embargo, su cercanía no pasó desapercibida y se convirtió en un nuevo foco de tensión. El Consejo de Administración, formado por socios antiguos y conservadores que desconfiaban de la visión de Valeria, empezó a ver su relación como un conflicto de intereses inaceptable. El éxito del proyecto social, en lugar de aplacarlos, los alarmó. Veían en él un gasto innecesario y en Javier una influencia peligrosa sobre la joven directora. La crisis era inminente y una reunión de emergencia fue convocada. Valeria se lo comunicó a Javier una noche en la soledad de su oficina. Quieren cerrar el proyecto, Javier. Creen que es un pozo sin fondo y que nuestra relación compromete a la empresa. Van a usarlo todo en mi contra. Su voz, normalmente tan segura, temblaba por primera vez. Javier sintió que el suelo volvía a abrirse bajo sus pies. Todo por lo que había luchado, cada vida que había empezado a cambiar en su pequeño taller, estaba a punto de ser destruido por la envidia y el prejuicio. La sala de juntas era un espacio frío, dominado por una larga mesa de caoba pulida que reflejaba las luces blancas del techo como un espejo oscuro. Javier se sentía fuera de lugar, un intruso en un mundo de trajes caros y miradas calculadoras. A su lado, Valeria presentaba los resultados del proyecto social con una calma que él sabía que era forzada. Un hombre mayor en la cabecera, el licenciado Ramírez, la interrumpió con un gesto displicente, sus ojos fijos en Javier. La pregunta que lanzó al aire no buscaba una respuesta, sino plantar una semilla de veneno en la mente de todos los presentes. Cuestionaba la idoneidad de Javier, insinuando que su contratación no fue más que un capricho personal de Valeria, una decisión basada en la emoción y no en la lógica empresarial. El aire se volvió denso, pesado con juicios no expresados. El licenciado Ramírez continuó su ataque, usando palabras como riesgo reputacional y conflicto de intereses. Presentó a Javier no como el coordinador de un exitoso programa de capacitación,
sino como el beneficiario de un favoritismo indebido que ponía en tela de juicio el liderazgo de Valeria. Cada palabra era un golpe medido, diseñado para desmantelar la credibilidad de ambos. Javier bajó la mirada hacia sus propias manos, ásperas y marcadas por años de trabajo con herramientas. Eran manos que sabían de esfuerzo, no de políticas de oficina. Por un momento sintió el peso de la humillación que creyó haber dejado atrás, la misma que sintió al ser despedido por aquel gerente injusto. Se preguntó si, después de todo, había arrastrado a Valeria a un problema que solo le pertenecía a él. Ella merecía estar allí. Él, en cambio, sentía que su presencia manchaba su autoridad. Valeria intentó rebatir con datos, con los informes que mostraban no solo el impacto positivo en la comunidad, sino también los ahorros generados al descubrir las redes de corrupción del antiguo gerente. Pero la duda ya estaba sembrada. El consejo directivo, un grupo de hombres acostumbrados a ver el mundo a través de hojas de cálculo, parecía más preocupado por las apariencias que por los hechos. La tensión era palpable y el futuro del proyecto, que se había convertido en el propósito de Javier, pendía de un hilo. Justo cuando el silencio se hizo insoportable, la puerta de la sala se abrió con un suave crujido. Todos los rostros se giraron, esperando a algún asistente. Pero quien entró, apoyado en el brazo de una joven enfermera, fue don Ernesto. Su presencia llenó la habitación de una autoridad que no necesitaba gritos ni formalidades. Don Ernesto caminó lentamente hasta un lugar vacío en la mesa. No pidió permiso, simplemente se sentó. Su ceguera no le impedía percibir el ambiente cargado de la sala. Se tomó un momento y luego su voz, aunque frágil por la edad, resonó con una claridad y una fuerza que acallaron cualquier murmullo. No se dirigió a Valeria ni a Javier, sino al consejo en pleno. Les recordó los principios sobre los que había fundado la empresa décadas atrás: la dignidad del trabajo, el respeto por la comunidad y la idea de que el verdadero valor de una compañía no estaba en sus activos, sino en su gente. Contó cómo había perdido la vista, pero cómo eso le había permitido ver otras cosas con mayor claridad, como el carácter de las personas. Entonces, su relato se centró en una mañana cualquiera, en una avenida ruidosa de la Ciudad de México. Describió el miedo que sentía un anciano ciego al borde del arroyo vehicular, el rugido de los motores como una amenaza invisible. Y luego describió la sensación de una mano firme pero gentil en su brazo, una voz tranquila que le ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. Habló de Javier, no como un empleado o un coordinador, sino como el hombre que, sin saber quién era él, se detuvo y le dedicó su tiempo, arriesgando su propio empleo por un simple acto de humanidad. La anécdota, contada con una emoción contenida, desarmó por completo la narrativa hostil del licenciado Ramírez. Don Ernesto no estaba defendiendo un proyecto, estaba defendiendo el alma de la empresa que había creado. Ese día, en esa calle, él no vio a un millonario ni al fundador de nada, concluyó don Ernesto, su voz quebrándose ligeramente. Vio a una persona que necesitaba ayuda y actuó. Esa, señores, es la clase de persona que quiero construyendo el futuro de esta compañía, no en las calles, sino aquí adentro. Su contratación no fue un error, fue la mejor decisión que hemos tomado en años. El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de vergüenza y revelación. El licenciado Ramírez desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad. Fue entonces cuando otro miembro del consejo, un hombre más joven, tomó el informe del proyecto, lo firmó con un gesto decidido y lo deslizó por la mesa para que los demás hicieran lo mismo. El sonido de la pluma sobre el papel fue la única respuesta necesaria. La reunión terminó poco después, en un ambiente completamente transformado. Varios miembros del consejo se acercaron a Javier,
no con condescendencia, sino con un respeto genuino, ofreciéndole su apoyo. El proyecto no solo fue ratificado, sino que se aprobó una ampliación de su presupuesto. La investigación interna que Javier había ayudado a iniciar culminó con el despido definitivo del gerente que lo había humillado, junto con varios de sus cómplices. Al salir de la sala, don Ernesto puso una mano en el hombro de Javier y le dijo en voz baja: «El mundo necesita más mecánicos de almas, hijo. Nunca lo olvides». En ese momento, Javier entendió que su lugar no estaba en esa sala de juntas, sino en el taller, donde las vidas, como los motores, podían ser reparadas. Pasaron los meses, el proyecto social creció, convirtiéndose en un modelo para otras empresas del sector. Javier nunca se acostumbró a las reuniones ni a los informes, pero encontró su verdadero lugar en el nuevo taller de capacitación, un espacio amplio y luminoso donde el olor a grasa y metal se mezclaba con las risas y la esperanza de jóvenes aprendices. Una tarde, mientras explicaba con paciencia a un muchacho cómo calibrar un motor, sintió una presencia a su lado. Era Valeria, que le ofrecía una taza de café humeante, vestida con ropa de trabajo, no con un traje de ejecutiva. Se quedaron en silencio por un momento, observando a los jóvenes trabajar, viendo cómo las herramientas en sus manos se convertían en llaves para un futuro mejor. Javier miró sus propias manos, cubiertas de la misma grasa honesta que había marcado su vida. Recordó la sensación de vacío al ser despedido, la duda de si hacer lo correcto había valido la pena. Ahora, en medio del ruido de las llaves de tuercas y el zumbido de la maquinaria, encontró la respuesta. No había perdido nada aquel día. Había encontrado el camino a casa. Su vida ya no era solo un intento de sobrevivir al dolor de su pérdida, sino una construcción diaria de propósito. La bondad que había sembrado en una esquina, sin esperar nada a cambio, había florecido de una manera que nunca podría haber imaginado, demostrando que un simple gesto, nacido del corazón, tenía la fuerza para cambiar destinos enteros. Y así, con el corazón lleno, llegamos al final de este viaje. La historia de Javier y Valeria nos demuestra que un simple acto de bondad, nacido de la empatía más pura, tiene el poder de sembrar un futuro que ni siquiera podíamos imaginar. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir contigo este relato de fe, integridad y justicia. Nos conmueve profundamente saber desde qué rincón del mundo nos escuchan y cómo estas historias resuenan en sus vidas. Cada minuto que nos regalas es un tesoro que valoramos con el alma, porque este canal es una comunidad que construimos juntos, palabra por palabra, emoción por emoción. Te pedimos con toda humildad que, si esta historia tocó tu corazón, nos ayudes a seguir creciendo. Este es un espacio nuevo, pequeño, que sueña con llevar luz a muchos más. Tu apoyo es el combustible que nos mantiene en marcha. Un simple me gusta es una palmada en la espalda que nos dice que vamos por buen camino. Si te suscribes, te conviertes en parte fundamental de esta familia, asegurándote de no perderte ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño y dedicación para ti. Cada nuevo suscriptor es una voz que se suma a este coro de esperanza. Compartir este video es mucho más que un clic. Es un acto de generosidad. Quizás alguien que conoces, un amigo, un familiar, necesita escuchar hoy que hacer lo correcto nunca es una pérdida de tiempo. Tu gesto puede ser el abrazo que esa persona necesita en la distancia. Y si sientes en el corazón dejarnos un comentario, cuéntanos desde dónde nos ves, qué sentiste con el viaje de Javier. Incluso un simple gracias escrito con el alma es para nosotros una bendición que recibimos con gratitud infinita. Recuerda siempre que la vida, a su propio ritmo y de maneras misteriosas, siempre encuentra la forma de recompensar un corazón noble.
Que la paz te acompañe en cada paso y que nunca olvides el inmenso poder que reside en tus manos para cambiar el mundo, un gesto de bondad a la vez. No estás solo en este camino. Un abrazo inmenso desde nuestro rincón hasta el tuyo. Y que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima historia.